Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos de la narración. ¿Sí? En toda narración vamos a encontrar estos elementos, por lo general. El tema. El tema es la idea central o motivo fundamental o objetivo central de la obra. Los grandes temas ¿no? de la literatura, si son el amor, el odio, los celos, etcétera, ¿verdad? La muerte. El argumento, ¿qué es el argumento? Es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico, ¿no? Es una síntesis. Si ustedes les preguntan, a ver, díganme el argumento de tal obra, lo que tienen que hacer es simplemente contar lo que sucede, ¿verdad? Paso a paso, pero de manera sintética, de manera resumida. El tiempo. El tiempo es el momento en el que transcurre el relato, ¿verdad? Por ejemplo, puede transcurrir, no sé, en una tarde, en el siglo XXI, en el siglo XVIII, al anochecer, en fin. Y el espacio. El espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. También puede ser en una casa, en una determinada ciudad, no sé, en la cocina, en un castillo, etcétera. Y luego tenemos la acción. La acción es el conjunto de sucesos o acontecimientos que se desarrollan en la narración. Es decir, son los hechos que el narrador va relatando en la historia, ¿sí? que conforman todo el relato. Y tenemos la trama. ¿Sí? La trama es la estructura de la historia, la forma en que se presentan los hechos en el relato, ¿sí? Cuando vamos leyendo, que puede coincidir o no con el orden cronológico del argumento y, bueno, y sus relaciones causales. Es decir, ¿cómo se narran los acontecimientos? Responde a la pregunta ¿cómo se cuenta? Mientras que el argumento responde a la pregunta ¿qué se cuenta? Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay una historia, ¿sí? Una historia X, que trata de un muchacho, sería el argumento, de un muchacho que se enojó con un amigo, ¿sí? Y en un acto de furia lo mató. Se fugó a una ciudad lejana para escapar de la justicia, donde nadie lo reconociera. Ahí vive unos años hasta que finalmente lo descubren y va a la cárcel, ¿no? Bien. Ese sería el argumento. La trama, ¿no? Depende de cómo se narran los acontecimientos. Esto mismo, pero ¿de qué manera se narran? Porque esto mismo se puede contar de diferentes maneras. Bueno, supongamos que se cuenta de esta. Bueno, está el muchacho, ¿sí? En el relato aparece el muchacho viviendo, llevando una vida normal en X ciudad, ¿no? Y en determinado momento recuerda, ¿sí? Lo que sucedió hace unos años, cuando en un acto de furia mató a un amigo. Sí, bueno, sigue llevando la vida normal hasta que finalmente lo descubren y va a la cárcel. ¿De acuerdo? ¿Notan la diferencia? Aquí el narrador elige la manera en que va a presentar los hechos. No lo hace de una manera lineal, sino que lo hace ¿no? Contando lo que sucede luego con un flashback, digamos, ¿no? No empieza por el principio real de la historia, sino de otra manera. En este caso, viviendo en X ciudad, llevando una vida normal. ¿Entienden? Porque la diferencia entre trama y argumento es un poquito confusa. Bien, espero que les haya quedado más clara, entonces, esta idea. Bien, otro elemento de la narración, sí, son los personajes. ¿Quiénes son? Bueno, quienes intervienen en la acción y desencadenan los diferentes acontecimientos, ¿sí? Tenemos por un lado el protagonista, o las, que son, bueno, es el personajes principal de la obra, ¿sí? Por otro lado tenemos el antagonista, que es el personaje que se opone al protagonista, ¿sí? Ambos pueden ser principales también. ¿Quién es el antagonista? A ver, un ejemplo. No sé si recuerdan las clásicas de telenovelas. Bueno,
Vieron que está la protagonista, que es la buena, la pobre víctima que le pasa de todo, y está la mala, que es la que le hace la vida imposible. Bueno, esa sería la antagonista. O sin otro ejemplo, Batman, bueno, Batman sería el protagonista y el Guasón el antagonista. Bueno, luego tenemos personajes secundarios, quienes son aquellos de menor importancia que los que vimos recién, pero que forman parte de la historia y pueden acompañar al personaje principal, ¿sí? Pueden ser amigos, no sé, esposos, esposas, etcétera, ¿sí? Y muchas veces también pueden tener una subhistoria, ¿no? Dentro de la trama. Por lo general en los cuentos cortos no, obviamente. En las novelas sí hay muchos personajes secundarios que también tienen su historia. Y por último, los terciarios, que no todos, sí, no todos los teóricos ni profesores de literatura no los catalogan, digamos, como personajes. Yo sí. ¿Quiénes son los terciarios? Los que son mencionados en la obra, pero no aparecen, ¿sí? Que simplemente son mencionados por algún otro personaje, pero, reitero, no aparecen en la obra. ¿De acuerdo? Así que personajes tenemos, entre los personajes, al protagonista, antagonista, secundario y terciario. Bueno, otro elemento de la narración y fundamental, sin duda alguna, es el narrador. ¿Quién es? ¿Qué es el narrador? Bueno, es quien relata la historia, ¿no? El que la cuenta. Pero a ver, narrador no es lo mismo que autor, a veces se confunde, y no es lo mismo. El autor es quien crea la historia, ¿sí? Bueno, no solo la historia, crea el narrador y los demás elementos de la narración que hemos visto, personajes, tiempo, lugar, etcétera. Y bueno, es un ser mortal que nace y muere, porque bueno, autor podemos ser todos, ¿no? Puedo ser yo, pueden ser ustedes, y bueno, como seres mortales, entonces obviamente nacemos y morimos. En cambio, el narrador, bueno, como dijimos, es creación del autor, forma parte de la narración de la obra, y bueno, y vive infinitamente dentro de la narración de la obra, no muere nunca porque es una parte también de la obra. Así que bueno, esa es la diferencia. Acuérdense, no es lo mismo narrador que autor, ¿sí? El narrador es creación del autor y es un elemento, obviamente, de la obra, ¿de acuerdo? Y en cambio el autor no. El autor es como el dios, digamos, que es quien crea todo.